Muchas gracias, Jimena, por la presentación. También agradecer a INAPI, en este caso a María José García, como representante de este instituto, de esta institución, en el fondo, que nos ayuda siempre a lo que es la valorización y la promoción de lo que es el uso de la propiedad industrial en los proyectos que desde la NIDE estamos financiando. Por lo tanto, para nosotros es una gran noticia que María José esta tarde nos pueda apoyar en esta actividad y entregarle las herramientas que para ustedes van a ser claves en la ejecución y el desarrollo de sus proyectos y también de sus emprendimientos en el futuro. En el caso de Startup Ciencia y de los proyectos View que puedan estar participando, así como de las empresas que están participando en materia de proyectos de inserción que están hoy día con nosotros también. En ese contexto, mencionar también que desde nuestra Subdirección de Investigación Aplicada y desde nuestro departamento ofrecemos estas actividades y esperamos desarrollarlas con mayor profundidad durante el año como un proceso o parte del proceso de acompañamiento que esperamos brindarle a los proyectos que están en ejecución para que tengan una tasa de éxito o una tasa de a llegar a su objetivo y sus propósitos más alta que si no la tuvieran. Por lo tanto, en ese sentido, muy contentos también de poder contar con este apoyo de INAPI y especialmente de María José, y de la experiencia que ella les puede traspasar el día de hoy respecto a lo que ella ha vivido en procesos en años anteriores. Su expertise y su colaboración con nuestra agencia viene de hace muchos años atrás en realidad. Así es que en ese sentido solamente agradecerte, María José, por esta tarde, por esta participación y esta charla que nos va a brindar a los proyectos. Así que, por favor, cuando puedas comenzar. Muchas gracias Esteban y a todo el equipo ahí de la NIT, primero por la invitación y por invitarme a estar con ustedes. Para mí como servidora pública es un honor estar con ustedes, sobre todo por el rol que cumplen en el ecosistema de innovación y emprendimiento, pero además porque efectivamente lo que nosotros buscamos como INAPI es poder mostrarles una herramienta como es la propiedad intelectual, específicamente nosotros desde INAPI, la propiedad industrial, pero como una herramienta que la vean como un medio para ayudar a fortalecer y a generar ventajas competitivas en sus desarrollos tecnológicos y no como una traba. Yo sé que esto es difícil porque a veces normalmente ustedes ven y escuchan muchos temas de propiedad intelectual o leen y normalmente lo ven desde una mirada jurídica, ¿cierto? Y yo justamente, primero que ustedes vieron, no soy abogado, sí, obviamente por mi trabajo ya de más de 10 años en INAPI conozco cómo funciona el sistema jurídico de propiedad intelectual e industrial en Chile y en la mayoría de lugares del mundo, y por eso la idea es poder entregarles esta visión un poco más estratégica de cómo efectivamente las herramientas de propiedad intelectual los pueden ayudar, como yo les decía, a fortalecer sus iniciativas. Les voy a compartir una presentación que después va a quedar también ahí disponible para que ustedes la puedan revisar, así es que no se preocupen que va a estar ahí a disposición de ustedes, ¿ya? Entonces, lo primero que yo quiero contarles partiendo esta presentación es que normalmente, tanto en los proyectos de Startup View, ¿cierto? Como también en aquellos que están trabajando con empresas productivas, siempre el objetivo normalmente es poder diferenciarse y estar consolidando algo que es distinto. ¿Y cómo normalmente ustedes se diferencian de lo que está en el entorno, ¿cierto? ¿Cómo yo logro diferenciarme, ¿cierto? Es la primera pregunta, pero además, ¿cómo yo logro que esa diferenciación que genero efectivamente la pueda capturar a través de valor, ¿cierto? En la empresa o en el desarrollo de I+D que ustedes están desarrollando. Entonces, esta imagen un poco, yo siempre trato como reflejarlo, de darles esa visión, que en el fondo justamente lo que nosotros buscamos desde la propiedad intelectual es que ese elemento diferenciador, esa característica que distingue a su desarrollo tecnológico por sobre otros desarrollos tecnológicos que existen a nivel global, la puedan capturar, que ese es uno de los principales elementos. Y esa captura tiene que ver con, efectivamente, porque muchas veces también sus desarrollos tecnológicos están orientados hacia la transferencia tecnológica.
A lo mejor en Startup Ciencia efectivamente ustedes son los que van a llevar esa tecnología al mercado, pero también puede ser que ustedes sean intermediarios de un proceso más grande y que por lo tanto ustedes van a tener que entregar en algún minuto el testimonio, ¿cierto? Llevándolo a una lógica de carrera de posta, ¿cierto? Ustedes van a tener que entregar ese testimonio a otra entidad, a lo mejor más grande o que tenga otras herramientas para poder seguir en ese desarrollo tecnológico. Y la entrega de ese testimonio requiere efectivamente de ciertas condiciones que la propiedad intelectual les puede ayudar a cumplir, ¿ya? Entonces, por eso efectivamente yo les quiero contar algunos elementos de propiedad intelectual que los pueden ayudar en ese camino. Entonces, la primera pregunta, y aquí es una pregunta que no quiero que me respondan ahora, quiero que ustedes la puedan empezar a visualizar, identificar, ojalá tener una lista. Yo siempre les digo, hagan en el cuaderno de laboratorio, el cuaderno de investigación, hagan esa lista. ¿Qué caracteriza o distingue a su desarrollo tecnológico? Y no se pongan, no se pongan trabas. Vean cualquier elemento que sea distinto, porque efectivamente lo que después hacemos nosotros desde la propiedad intelectual es, en función de esas características o esos elementos que ustedes tengan distintivos en sus desarrollos tecnológicos, es ver cómo efectivamente las herramientas de propiedad intelectual le pueden ayudar a consolidar estos, a fortalecer, como les digo yo, y a darle valor a este activo intelectual, si lo quieren llamar así, ¿ya? Entonces, yo los invito a ustedes, yo sé que aquí hay directores, partes de los equipos de investigación de los proyectos, a que hagan esa lista, a que los conversen, oye, ¿cuáles son los elementos? ¿Ya? Pueden ser elementos de distintos tipos, y aquí un poquito lo que yo voy a hacer en las siguientes láminas es como darle algunas ideas. Todavía no les voy a poner nombre de cuáles son los tipos o las tipologías de las herramientas de propiedad intelectual particulares, pero un poco para que se vayan haciendo una idea. Normalmente, desde los proyectos de desarrollo tecnológico de I+D, efectivamente uno está tratando de buscar una solución nueva, una solución que no existe a un problema técnico. Ya vamos a profundizar específicamente en qué significa soluciones nuevas, novedosas y qué es un problema técnico, pero en términos de un ejemplo que yo traigo aquí, los que me han visto en charlas anteriores van a decir, de nuevo repite el mismo ejemplo, pero yo creo que es un ejemplo súper gráfico de efectivamente cómo uno puede solucionar problemas técnicos, ¿cierto? En la imagen que ustedes están viendo en la lámina ven un racimo de uvas totalmente deshidratado, ¿cierto? Y horrible, y que yo creo que nadie de nosotros se comería, y todos los chilenos que tenemos una gran producción de uva, lo que haríamos con ese racimo es botarlo a la basura. Y eso obviamente pasa porque efectivamente después que nosotros cosechamos la uva desde el árbol, ¿cierto? Esta se empieza a deshidratar y todos los nutrientes que les entregaba, ¿cierto? Eran entregados cuando estaba en la planta, ya no son, porque efectivamente al cortar como cordón umbilical, ya esos nutrientes se pierden. Entonces, una empresa chilena dijo, bueno, ¿y cómo podemos hacer para que efectivamente ese tiempo que transcurre entre que yo cosecho la uva, ¿cierto? El racimo de uva, y llega a un destino, entendiendo que efectivamente nuestros principales mercados de destino para uva de mesa, ustedes saben, son Europa, Asia, Estados Unidos, y por lo tanto hay tiempos de transporte, hoy día, claro, pueden ser días si usamos transporte aéreo, pero también puede ser incluso un mes en transporte marítimo. Por lo tanto, hay efectivamente procesos de deshidratación y descomposición de la fruta que va a pasar de forma natural, porque es parte de los procesos ¿cierto? Que están viviendo estos tipos de desarrollo. El punto es cómo hacíamos entonces para que efectivamente este tiempo de sobrevida fuera mayor y que por lo tanto la fruta llegara en mejores condiciones a nuestros mercados de destino. Y ahí nos encontramos con que efectivamente existen o existían, estoy hablando de esta es una solución que ya tiene casi 10, 15 años, atmósfera modificada, oxígeno, parámetros más bien externos al racimo que hacían mantenerlo un poco en el estado normal, pero que sin duda influían también en el resultado final. Entonces, una empresa chilena, que ahí ustedes ven ahí dice Resting, lo que hizo fue decir, bueno, ¿y por qué no subimos las parras a
el container. Eso era imposible, ¿cierto? No había una posibilidad de que las parras se fueran dentro de los containers y llegaran al destino y las cosecharan allá. Entonces, dijeron, bueno, ¿y qué pasa si nosotros emulamos la savia de la parra y esa emulación la ponemos en un dispositivo que insertamos en el racimo de uvas y por lo tanto el racimo de uvas, en forma teóricamente piensa, que sigue en el racimo, sigue en la parra, perdón, y por lo tanto sigue recibiendo nutrientes? Bueno, y esa fue una solución a este problema técnico que era cómo evitar, ¿cierto?, la deshidratación o de las plantas, en este caso de un racimo de uva. Entonces, esa es una solución a un problema técnico. El problema técnico era efectivamente, como les decía, la deshidratación y la pérdida de componentes que iba teniendo este racimo. Entonces, cuando ustedes están en su desarrollo tecnológico, están normalmente buscando soluciones nuevas y novedosas a problemas que están en la industria, que están en distintos sectores, agrícola, forestal, ambiental, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, siempre están buscando estas opciones nuevas a un problema que ya existe y que están buscando una forma de solucionarla que en el fondo genere mayores beneficios o tenga un impacto incluso hoy día medioambiental menor que los que ya están, ¿ya? Pero no solamente esa es una alternativa a cuando yo estoy desarrollando una investigación. También puede ser que yo desarrolle una herramienta, un aparato, un instrumento que muchas veces, de la experiencia que yo tengo, no es el resultado final que ustedes están buscando en el proyecto de I+D. A veces pasa que desarrollan instrumentos, aparatos o herramientas para poder resolver algo que en el proceso de búsqueda de esta solución final necesitan y que no está disponible y que por lo tanto ustedes tienen que desarrollar para, no sé, mejorar ciertas condiciones por ejemplo, oxígeno, etcétera. Yo aquí traje un ejemplo muy básico, pero que siempre cuando uno explica efectivamente lo entiende fácilmente. Y que son estas nuevas soluciones, en el fondo no es que nuevas herramientas, no es que yo esté desarrollando la herramienta como tal. Si pensamos, por ejemplo, en el martillo, algo tan básico, ¿cierto? El martillo, el objetivo, ¿cierto?, es poder insertar un elemento con punta, filo en un material, ¿cierto? Pero la pregunta en algún minuto fue, bueno, ¿y qué pasa si yo me equivoco en poner ese elemento con filo en este material? ¿Cómo lo saco? Entonces, no estaba esa lógica, el gancho, ¿cierto? Y esa fue una nueva utilidad a una herramienta que ya existía, es decir, el gancho del martillo es una nueva utilidad a un elemento contundente que le pegaba a este. Entonces, a este elemento filoso que se incorporaba en una superficie. Entonces, a veces efectivamente ustedes no están buscando desarrollar el gancho del martillo, pero resulta que lo necesitan dentro del proceso de I+D para lograr un paso, una etapa o resolver algo que no está efectivamente lo suficientemente resuelto. Por tanto, no necesariamente estas nuevas utilidades o nuevas herramientas o aparatos muchas veces se visualizan como al final del resultado de I+D, sino que lo que yo he visto muchas veces es que estas herramientas, aparatos e instrumentos están en el proceso de I+D. No sé si me explico. Es decir, ustedes intuitivamente los hacen porque necesitan hacerlo para poder resolver un problema que están identificando, pero no es ese el problema final que quieren resolver. Entonces, ojo ahí porque efectivamente a veces desarrollan nuevas utilidades y nuevas herramientas que no están disponibles y que también cumplen esta lógica de poder generar valor. Otras veces también lo que pasa es que ustedes generan objetos estéticamente nuevos. A veces tienen envases, muchas veces los productos, por ejemplo, agro, generan envases que no tienen un elemento técnico en términos de que generan alguna, no sé, por ejemplo, impiden que ingrese el oxígeno o generan algún elemento técnico, ¿se entiende? Sino que más bien es el objeto estéticamente en su fisonomía que ustedes desarrollan algo novedoso porque efectivamente se dieron cuenta que puede tener mejor desempeño en términos de volumen, en términos de la capacidad de almacenaje, en términos del transporte, pero no es que técnicamente tenga una forma de solución a un problema técnico, eso es lo que quiero señalarles, sino que más bien es algo estéticamente nuevo y que en esta estética efectivamente también podría ser un elemento que dé valor, ¿ya?
muchas veces, como yo les decía, los agroquímicos, por ejemplo, tienen muchos elementos de este tipo, y no necesariamente el envase cumple una función técnica, sino que es más bien un elemento de almacenaje del producto, pero estéticamente es distinto, y esa estética también podría generarles eventualmente valor, ¿cierto? Entendiendo que el usuario podría identificarlo de una forma distinta versus a otros productos que están disponibles en el mercado, y por lo tanto esa distinción podría darles a ustedes algún elemento de valor, ¿ya? Y aquí estoy hablando, por ejemplo, de todos los temas de packaging, que muchas veces también el packaging puede tener una doble función, puede tener una función técnica, por ejemplo, evitar o reducir el tiempo de transferencia de calor, o algo que tenga que ver con la mantención del frío, o el oxígeno, o cualquier otra característica técnica, y por lo tanto podría ser una solución técnica, pero también estéticamente puede tener un diseño que sea novedoso y que sea distinto, y que también podría ser un elemento que los distinga. Entonces, ojo con eso, porque a veces desde el mundo de la I+D uno tiende a pensar que solamente podría buscar elementos de valor o distintivos en el producto mismo, en el procedimiento, y no en el cómo llevo este producto al cliente, si es que están en la lógica de etapa final de desarrollo. Bien, entonces ahí también podrían tener un elemento interesante. Y otro elemento que hoy día, sobre todo hoy día en el mundo de la inteligencia artificial, es muy valorado, es sí que nos permite diferenciarnos. Ustedes ahí están viendo que está llena de nombres, signos, colores, formas, y yo tengo la certeza, independientemente de la edad que tengan, de que efectivamente hay al menos 10 de los nombres que están ahí que ustedes reconocen. Y ese reconocimiento efectivamente tiene que ver con un elemento que permite, por una diferenciación del nombre, sino que además detrás de ese nombre hay un reconocimiento a la tecnología muchas veces que está atrás, y la gran ventaja que tienen estos signos que nos permiten diferenciarnos es que justamente logran eso, que nuestro consumidor eventualmente final conoce este producto, ¿cierto? Lo reconoce, y por lo tanto al reconocerlo es capaz de eventualmente volver a él por muchas más veces, ¿ya? Entonces, estas 4 dimensiones que yo les mencioné hoy día, obviamente tienen un nombre en términos de herramientas de propiedad intelectual que hoy día ustedes pueden utilizar. Pero yo siempre parto como mencionándoles qué, y después les pongo cómo. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando nosotros nos vamos a analizar las iniciativas de I+D, normalmente nos damos cuenta que el mayor valor de los desarrollos que ustedes están desarrollando están en sus intangibles, están en el conocimiento que ustedes tienen, y en esa transición desde conocimiento a un producto o a un procedimiento que logran consolidarlo, y por lo tanto el punto es que ese intangible, ¿cierto?, se transforma en un activo cuando yo logro protegerlo, ¿cierto? Cuando le asigno una herramienta de propiedad intelectual, cualquiera sea. Pero por eso es tan importante definir cuáles son esas características que yo quiero, ¿cierto?, transformar en activo intangible, y que por lo tanto necesito tener esta herramienta de protección, como yo les decía, para poder transferirlo, para poder generar el modelo de transferencia tecnológica o el modelo comercial incluso que ustedes quieren desarrollar. Bien, entonces, si ahora llevamos estas 4 opciones que yo les decía a mecanismos o herramientas de protección intelectual desde específicamente el mundo de la propiedad industrial, efectivamente cuando yo les hablo de soluciones nuevas y novedosas a problemas técnicos, eso en el mundo de la propiedad industrial se conoce como patentes de invención, ¿ya? ¿Pero qué es? Es una solución nueva a un problema técnico. Vamos a profundizar un poquito más en cada uno de ellos para que ustedes luego logren identificar cómo efectivamente, si es que los desarrollos que ustedes están realizando cumplen con alguna de estas características para poder optar a uno o a varios. Después están las herramientas, aparatos, instrumentos o dispositivos que tienen nuevas utilidades que desde el mundo de la propiedad industrial se conocen como modelos de utilidad.
Luego están los objetos estéticamente nuevos, que como yo les decía, tiene que ver con la fisonomía, con la forma estética, packaging, ese mundo normalmente tiene esas características, que se conoce como diseño industrial. Si hay diseñadores industriales aquí, yo sé que desde el mundo del diseño industrial siempre el diseño no solamente se basa en lo estético, sino que también en lo técnico, entonces ahí tienen que tener ojo porque puede ser que efectivamente ustedes estén en presencia de una lógica mixta eventualmente de herramientas de protección. Y finalmente los signos que nos permiten diferenciarnos, que son lo que normalmente nosotros conocemos en el tráfico de comercio de los productos, que son las marcas comerciales. ¿Ya? Entonces, estos son como los 4 elementos. ¿Hay más? Sí, hay más. Yo no los voy a mencionar hoy día en honor al tiempo, porque si no nos extenderíamos mucho, pero está el derecho a autor, por ejemplo, que tiene que ver con obras científicas, literarias y artísticas. Están las variedades vegetales, si ustedes desarrollan una nueva variedad vegetal de una planta, por ejemplo, hoy día nosotros tenemos nuevas variedades vegetales de uvas, por ejemplo, de uva de mesa sin pepa, más dulce, etcétera. Esas nuevas variedades se pueden proteger por una tipo sui generis de protección que se denomina variedades vegetales. Entonces, ¿hay otras alternativas a estas 4 que yo les mencioné? Sí, pero también luego, si ustedes que quieren profundizar en eso, podemos ver algunas opciones, pero no las voy a mencionar hoy. Ahora, hay 4 principios independientes de la opción de protección que ustedes tengan dependiendo de las características de sus desarrollos tecnológicos que desde el mundo de la propiedad industrial siempre tienen que tener claro. Primero es que los derechos de propiedad industrial son territoriales. Por lo tanto, siempre la protección que ustedes van a querer lograr van a tener que hacerla en territorios. Y cuando hablo de territorios, pueden ser 2 alternativas: países, ya, es decir, Chile, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, o grupos de países, porque también hay grupos de países que tienen tipos de protección para varios países de forma agrupada. Aquí me estoy refiriendo principalmente, por ejemplo, a la Oficina Europea de Patentes, que agrupa a 33 países, principalmente de la Unión Europea, y también está la ARIPO, que agrupa a países de África. Entonces, ojo, porque los territorios pueden ser, como les digo, países o grupos que tienen una regulación propia. En Latinoamérica no existe una lógica agrupada, entonces, por lo tanto, siempre ustedes, si quieren tener protección, por ejemplo, en Chile, Perú, Argentina, Brasil, van a tener que ir a cada uno de esos destinos de forma independiente en alguna de las etapas para poder lograr tener esta protección. Pero los derechos siempre son territoriales, es decir, en aquellos territorios, en aquellos países, en aquellos grupos de países donde yo solicito la protección y la protección se me concede, yo la voy a tener. Ahora ustedes que me pueden preguntar, ¿y qué pasa en aquellos territorios donde yo no lo solicito? Bueno, en aquellos territorios donde usted no solicita la protección, la tecnología queda disponible, ¿bien? Queda disponible para que cualquiera persona de ese territorio lo pueda utilizar. Eso se llama tecnologías de dominio público. Y por lo tanto, yo solamente voy a tener exclusividad en los territorios donde tengo derechos concedidos, ¿ya? En aquellos territorios donde no tengo, como yo les decía, no voy a poder proteger, utilizar de forma exclusiva y excluyente, es decir, evitar que otros utilicen mi tecnología porque no tengo el derecho de propiedad. Y los derechos son concedidos por los estados, por lo tanto, efectivamente, tiene que tener un certificado que acredite que efectivamente esa propiedad de ese activo intelectual es de ustedes. Tercer elemento importante, que los derechos tienen una duración limitada en el tiempo, ¿ya? Es decir, cuando ustedes obtienen una patente, obtienen una buena utilidad, obtienen una marca, efectivamente ese derecho va a tener una duración limitada. En el caso de las patentes, 20 años, en el caso de los modelos de utilidad, 10 años, en el caso de los diseños, 10 años, y en el caso de las marcas son 10 años, pero la diferencia con las otras 3 opciones es que efectivamente yo puedo renovar las marcas comerciales. Por eso que efectivamente uno ve que, claro, ¿por qué siguen existiendo las mismas marcas de hace 40 años atrás? Bueno, porque efectivamente las fueron renovando cada un cierto tiempo. Pero en términos de los tipos de protección asociadas a desarrollos tecnológicos, como son las patentes,
principalmente los modelos y los diseños, efectivamente tienen una duración limitada en el tiempo. Ustedes me preguntarán por qué, si efectivamente yo logré tener una tecnología que me demoré, me costó tiempo, recursos, etcétera. ¿Por qué por un tiempo limitado? Porque efectivamente lo que busca el sistema de propiedad intelectual no solamente es otorgar un tiempo para que efectivamente su creador pueda obtener beneficios a través del desarrollo de la tecnología, sino que también eventualmente esa tecnología llegue a otros de forma libre, de forma abierta. Entonces, por eso efectivamente está esta limitación, lo que nosotros normalmente de la propiedad intelectual denominamos el contrato social de la API. Es decir, no solamente la API busca que usted tenga protección, sino que también busca que efectivamente este conocimiento y estas tecnologías estén disponibles para el resto de la comunidad y aumentar el acervo científico-tecnológico a nivel global, ¿ya? Que es algo que a veces un poquito se desconoce. Se cree que solamente quienes tienen la tecnología por un tiempo limitado van a poder explotarla, y eso es verdad, pero también efectivamente todo el conocimiento que está ahí queda siempre disponible, y una vez que se acaba el tiempo limitado de la protección, queda disponible a todo el mundo en cualquier lugar del planeta. Y cuarto elemento que también siempre, y a veces también me hacen preguntas en ese sentido, es que cuando yo presento una solicitud de patente, ¿tengo que revelar toda la información para poder efectivamente tener la protección? Y la respuesta es sí. De hecho, lo que velan y lo que velamos como oficinas de propiedad industrial en todas partes del mundo es que justamente cualquier persona pueda, justamente para cumplir con el objetivo 3 que les decía yo, que es el objetivo de contrato social, para que cualquiera de nosotros pueda, de forma posterior a que finalice el derecho de esa tecnología, utilizarla, desarrollarla y eventualmente comercializarla, incluso si queremos, tenemos que tener los detalles. No pueden haber eventualmente secretos de cómo se desarrolló. Y por lo tanto, efectivamente, cuando uno presenta una solicitud de patente, tiene que efectivamente explicar cómo es que logra resolver ese problema técnico con detalles técnicos, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, la patente no es un secreto, la patente es un elemento de dar a conocer el desarrollo, cómo efectivamente llegó a esa solución, cómo se compara y con la distinción que tiene con otras soluciones, y cómo yo puedo llevarla a cabo con ejemplos, incluso en el mercado o en el ámbito de destino que busca esa tecnología mejorar y generar. ¿Ya? Entonces, estos 4 principios son súper importantes que siempre los tengan en consideración, porque efectivamente de ellos va a depender cuán robusta puede ser eventualmente una protección, depende de lo que ustedes estén buscando, ¿ya? Y cuando hablo de robusto, no solamente estén pensando en monopolios, ¿ah? Porque efectivamente muchas veces ustedes quieren generar una tecnología, pero quieren dejarla a disposición abierta para todo un sector. Y eso es posible con la propiedad intelectual. De hecho, es uno de los objetivos que busca, ¿ya? No es obligación generar un monopolio que tenga retribución económica. Es el titular quien define cuáles son los parámetros y cuál es la retribución que está buscando al desarrollo que tuvo. ¿Se entiende? Por lo tanto, ustedes podrían, por ejemplo, tener una patente y dejarla libre a disposición de un sector tecnológico. Por ejemplo, nosotros hemos visto tecnologías, por ejemplo, que ayudan a pescadores artesanales. A mejorar la productividad de la pesca o ciertos elementos de tecnología de redes, etc. Y efectivamente ellos lo que hacen, esos titulares, es liberar la opción de uso de esa tecnología para ese sector. Pero efectivamente tú no quieres que, no sé, los grandes pesqueros tengan acceso a la tecnología de forma gratuita, y por lo tanto a ellos no se los das, pero sí se los das de forma gratuita a este otro sector. Entonces, eso tú lo puedes lograr controlar solo cuando tienes derechos de propiedad intelectual. Porque normalmente dicen, no, pero es que entonces lo dejan abierto para que lo usen todo. Claro, pero ahí lo van a usar los que tú no quieres que lo usen y el resto. Entonces, efectivamente, podría generarse ahí ciertas distorsiones en términos del uso de la tecnología. Entonces, la protección te ayuda a que tú tengas el control de efectivamente qué quieres hacer con estos derechos de propiedad intelectual. ¿Quieres dejarlos libres para que lo utilicen bajo tu consentimiento?
ningún problema. ¿Quieres dejarlo restringido para que haya una retribución económica contra el pago de cierto fee de transferencia? Ningún problema, ¿ya? Tú fijas las condiciones. No es que la ley de propiedad industrial de por sí te fije, eso no es así. Nosotros generamos solamente la lógica de protección y de decir que efectivamente en la solución al problema técnico, la herramienta o el objeto cumple con los requisitos que están establecidos en la ley para poder ser protegidos por derechos de propiedad industrial en este caso, o intelectual si estamos hablando de derecho de autor o variedades vegetales. Bien, ahora también importante entender, yo se los mencioné en algún momento, que los derechos de propiedad intelectual no son excluyentes entre sí. Por lo tanto, ustedes podrían tener en una misma creación varios derechos de propiedad intelectual que conviven, ¿ya? Si no me equivoco, aquí tengo un ejemplo súper simple, de nuevo. A mí me gustan las cosas como más simples. Todos tenemos en nuestra casa, o casi todos tenemos un hervidor eléctrico, por ejemplo. Un hervidor eléctrico tiene una patente. Normalmente hay distintas formas de calentar el agua, ¿cierto? Si uno compara el hervidor eléctrico inicial con el hervidor eléctrico que hay hoy día, efectivamente uno ve comparaciones, hay radiación con el sistema antiguo, como unos cablecitos, y esos son normalmente patentes que resuelven que son técnicos, pero también tiene una forma estéticamente nueva nuestro hervidor, ¿cierto? Tiene un nombre, tiene una marca, tiene un derecho de autor, tiene un manual de uso. Si uno llega a la caja, ¿cierto? La abre y viene un manual, caliéntela por no sé cuánto tiempo, con agua, bote el agua, eso es un manual, y un manual se protege por derecho de autor, ¿ya? Y además, adicionalmente, tiene normalmente un sitio web donde ustedes pueden entrar y ver, no sé, pues ciertas características, otros modelos, diseños. Si bien el mundo del derecho, del nombre de dominio o el sitio web, como normalmente uno lo conoce, ¿cierto? No está en el mundo de la propiedad intelectual propiamente tal, sí es importante que ustedes siempre lo tengan en consideración cuando desarrollando sus estrategias de protección de activos intelectuales, porque muchas veces se llevan sorpresas de que generan una marca, y esa marca, por ejemplo, luego la quieren ir a registrar el dominio internet, y como las marcas no necesariamente no están en el mismo registro, ¿cierto? Puede haber incompatibilidad o viceversa, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, yo agregué ahí nombres de dominio, no tenga que ver con el mundo de la propiedad intelectual, sino que en el fondo es un warning para ustedes, para que tengan ojo cuando quieran buscar estos elementos, para también mecanismos de que los conocen y de visualización a sus tecnologías. Ahora, esta es una lámina que en el fondo trata de resumir un poco desde la lógica, no solo desde el tipo de protección, sino que también desde nuestra institucionalidad pública, a dónde tienen que ir ustedes si quieren proteger cierto desarrollo tecnológico. Si quieren proteger, como yo les digo, patentes, marcas, secretos, bueno, el secreto tiene una particularidad, la vamos a ver después, o indicaciones geográficas de denominaciones de origen, eso lo vemos nosotros en INAPI con la ley 19.039. Si quieren, derecho a autor, todo lo que tenga que ver con un manual, obras científicas, literarias y artísticas, eso es Departamento de Derechos Intelectuales, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Ley 17.336. Variedades vegetales, Departamento de Semillas, Servicio Agrícola y Ganadero, y eso es Ley 19.342. Se puede decir que el lío me carga las leyes, a nadie nos gustan las leyes, efectivamente, pero si queremos usar la protección y usarla adecuadamente, efectivamente, hay que darle una mirada. ¿Por qué? Porque la ley lo que hace es nuestro rayado de cancha. Este es el ámbito en el cual me puedo mover para saber que efectivamente cuáles son los elementos que tengo de protección. Pero todo este gran paraguas de opciones o alternativas para proteger nuestros activos intelectuales está en la lógica de las creaciones humanas que son novedosas universalmente. Es decir, nosotros cualquier creación que hagamos que sea novedosa, podemos protegerla por derechos de propiedad intelectual. Ese es el mensaje. El punto es que hay que encontrar, y por eso es la pregunta del inicio de la presentación, hay que encontrar cuáles son esos elementos característicos distintivos de nuestro desarrollo tecnológico, ¿cierto? Y una vez que encontremos esos elementos característicos distintivos, entonces voy a buscar la opción que mejor se acomoda tanto a la respuesta técnica, pero también a la respuesta estratégica, ¿ya? Es decir, cómo quiero hacer esto en el mercado. Entonces, muy rápido, normalmente ahí, por eso lo menciono, en términos de la propiedad industrial, ustedes tienen que identificar esta lista que yo les digo, háganme caso, háganla, les va a servir mucho. Luego de eso, eventualmente ver
si vale la pena también protegerlo, si vale la pena, cuáles son los costos, dónde lo voy a proteger. Si van a hacer transferencia tecnológica, van a tener que valorizar esa protección, esa tecnología, y van a tener que negociar y comercializar. Entonces, estos 5 pasos que yo les menciono ahí son como los básicos en una estrategia de propiedad industrial, pero esta estrategia de propiedad industrial siempre tiene que conversar con su modelo de negocio y su estrategia de negocio, ¿ya? No es un fin en sí mismo la propiedad intelectual y la estrategia. La estrategia de propiedad industrial es el medio para ayudarle a fortalecer y a generar ventaja competitiva en su modelo de negocio y en su modelo de propiedad intelectual. ¿Bien? Ahora vamos rápidamente, y ahí no sé si Alfredo me ayuda con cuánto rato me queda para un poco ir dimensionando, por ahí si me cuenta Alfredo. 10 minutitos más, María José. ¿Cuánto? 10 minutos más. 10 minutitos, fantástico, ya, vamos a ir entonces un poco rápido. Pero normalmente, como ustedes están más asociados a proyectos de I+D, efectivamente, normalmente estas soluciones novedosas a problemas técnicos suelen ser lo que más efectivamente ustedes generan, aunque como yo les digo, tengan ojo, porque muchas veces dentro de los procesos de I+D generan herramientas, aparatos, dispositivos que ustedes los hacen de forma intuitiva, no necesariamente son el objetivo final de su investigación, y a veces esos desarrollos tienen, créanme, más valor que el desarrollo final que están haciendo, y ustedes no se dan cuenta, o no lo visualizaron. No es que no se dieron cuenta, es que no están visualizando ese como resultado final, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de una patente desde la perspectiva de la propiedad industrial, estamos hablando de una solución nueva y novedosa a un problema técnico. Esto ya se los dije, no tiene ninguna novedad, pero lo que sí les voy a decir es lo siguiente. Uno de los elementos más importantes para poder establecer adecuadamente una patente es tener claridad de cuál es el problema técnico que ustedes están resolviendo con esta solución nueva y novedosa. Ya les voy a explicar qué significa nueva y novedosa, pero primero el problema técnico. Muchas veces nosotros nos juntamos con grupos de investigación y nos dicen, es que yo quiero resolver el problema, por ejemplo, quiero hacer más eficiente una máquina. Esa no es una solución técnica, esa es una consecuencia de la solución técnica. O sea, ahí, por ejemplo, hay un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, un sistema para producir energía a partir de energía solar, hoy día muchos proyectos están trabajando en eso. El problema técnico que ustedes están buscando resolver no es generar energía, ese no es el problema técnico. El problema técnico puede ser, por ejemplo, cómo mejorar el rendimiento del sistema de producción de energía, o cómo mejorar la irregularidad de energía dependiendo de la estación del año, en el cual efectivamente en verano no es la misma energía solar que tenemos en invierno, y por lo tanto pueden haber ciertas irregularidades, y por lo tanto el problema técnico que yo quiero resolver es cómo generar estabilidad en esa irregularidad de producción. ¿Se entiende? El problema técnico, identificar adecuadamente el problema técnico es uno de los elementos fundamentales para que ustedes tengan una buena y una exitosa patente. ¿Por qué? Porque si identifican adecuadamente el problema técnico, van a poder identificar adecuadamente entonces cómo se diferencian con respecto a otras soluciones que están en el estado del arte. Si yo identifico mal el problema técnico, voy a empezar muchas veces a compararme con soluciones que no están resolviendo el mismo problema técnico, ¿ya? O que pueden ser similares, de la misma tipología, pero no de la misma especie. No sé si me entienden. Entonces, para poder desarrollar una patente de invención es vital que ustedes identifiquen adecuadamente el problema técnico. ¿Cuál es el problema técnico que están resolviendo? Y una vez que tienen claridad del problema técnico, entonces van a poder desarrollar una buena solución. A veces, dentro de una solución hay varios problemas técnicos que se resuelven, no solamente uno. Y por lo tanto ahí van a tener que tener ojo, porque están hablando de múltiples patentes. Entonces, cada patente tiene que tener lo que nosotros denominamos unidad de invención, y por lo tanto tiene que resolver un problema técnico. ¿Se entiende? Entonces,
Eso después va a redundar en cómo ustedes redacten su solicitud de patente, en términos técnicos, en el pliego de reivindicación, en la memoria descriptiva. Entonces, fundamental que ustedes identifiquen el problema técnico. El problema técnico no tiene que ver con el resultado muchas veces, como yo les decía, producir energía. Tiene que ver con algún elemento dentro de la producción de energía que es el elemento que ustedes quieren mejorar, potenciar, fortalecer, cambiar, etcétera, ¿ya? De hecho, muchas veces nosotros nos damos cuenta que las patentes que se están desarrollando no son soluciones disruptivas o a problemas, sino que son mejoramientos a soluciones que ya existen, ¿ya? Eso efectivamente, no me acuerdo específicamente la estadística, pero hace unos años atrás nosotros vimos y había alrededor de un 90% de las soluciones que se están desarrollando eran soluciones, mejoras a soluciones que ya existían, y un grupo muy bajo eran elementos disruptivos, ¿ya? Ahora, lo mismo, si lo llevamos ahora, por ejemplo, a casos reales, estos son 3 casos reales nacionales de soluciones a problemas técnicos. El primero, un calefactor eléctrico de un panel de piedra laja natural. ¿Cuál es el problema técnico? Dirán ustedes ahí, bueno, ¿cómo yo soy capaz de calefaccionar una piedra, ¿cierto? Que no tiene elementos metálicos. Después, un carro de evacuación plegable que soporta 6 niños, uno que es mamá sabe lo que le cuesta soportar uno en brazo, imagínate soportar un carro plegable que soporte 6 niños de forma simultánea. Por lo tanto, ahí tiene que ver con la estabilidad del peso, sobre todo porque además este fue un carro que se generó después del terremoto del 2010, ¿cierto? Para poder evacuar niños de salas cunas, jardines infantiles. Y finalmente un procedimiento para tratar fruta post cosecha de enfermedades como por ejemplo la botritis y otras enfermedades que se van generando. Entonces, estos son 4 ejemplos de patentes nacionales que resolvieron problemas técnicos específicos, ¿ya? Y por lo tanto son soluciones a problemas técnicos. Ahora, estas soluciones, que era lo que yo les mencionaba inicialmente, no solamente tienen que resolver un problema técnico, sino que además tienen que tener 2 características súper importantes. Novedad, cuando nosotros hablamos de novedad nos referimos a novedad en términos globales, y segundo, tener nivel inventivo. ¿Qué significa esto? Que no debe ser obvio ni derivarse de forma obvia de lo que ya existe. Entonces aquí efectivamente uno a veces encuentra soluciones a problemas técnicos, pero esas soluciones no necesariamente son novedosas porque efectivamente ya están resueltas en el estado del arte, o muchas veces no tienen nivel inventivo. ¿Por qué? Porque un experto en esa materia podría decir, bueno, pero si efectivamente era obvio, si yo juntaba A más B me iba a dar C. Entonces, estas 3 características son las características que debe tener esta solución técnica para poder ser una patente: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Entonces a veces nos encontramos con esto, que es un mira mi invento y el del lado tiene lo mismo, porque efectivamente la solución ya estaba y claro, nos damos cuenta que en el estado del arte la solución estaba repetida muchas veces, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta que estaba. Ahora, un elemento que es súper importante, sobre todo si hay aquí personas que están en el grupo y participan del programa de inserciones de tesis en empresas productivas, tiene que ver con las publicaciones. Porque uno de los elementos que nosotros efectivamente, lamentablemente nos damos cuenta, es que el elemento de novedad que debe tener una tecnología para poder optar a una protección por patente, a veces se ve vulnerada por los mismos titulares o solicitantes de la patente a través de publicaciones, ¿ya? Yo sé que aquí, sobre todo el mundo I+D, siempre tiene dentro de los resultados de I+D publicaciones científicas, pero no solamente papers, sino que también a veces son tesis que se publican en plataformas hoy día, publicaciones en medios, o incluso videos que hacen para presentaciones en congresos. Con esto, ojo, yo no les quiero decir que no hagan publicaciones, que no hagan presentaciones en revistas científicas, que no, pero sí que tengan la precaución de hacerlo si eventualmente el desarrollo tecnológico que ustedes están haciendo, ustedes evalúan que tiene potencial de ser protegido por derechos de propiedad industrial y una patente en particular, hagan estas publicaciones de forma posterior a la presentación de la solicitud de patente. ¿Por qué? Porque si no les va a pasar que les vamos a decir, esto no es novedoso porque ya lo publicó, ustedes nos van a decir, pero si lo publiqué yo mismo, y nosotros les vamos a decir,
lo lamento, la publicación no tiene que ver con quien haga la publicación, sino que con que sea publicado. En el caso de los tesistas, hay herramientas que tienen todas las universidades para poder establecer que su tesis sea de carácter confidencial. Y eso hace que esa tesis sea guardada por cierta cantidad de años en la biblioteca sin efectivamente ser divulgada a la comunidad. Y genera que el comité de hecho de esa tesis sea confidencial. Pero eso ustedes son los que tienen que decírselo al comité y a su profesor guía. No es la universidad normalmente que le pregunta, oye, aquí, ojo, ¿hay algún riesgo con poner en riesgo alguna patente? Normalmente lo que nosotros vemos es que la universidad no hace esa pregunta, son ustedes los que tienen que poner ese warning de forma previa y ustedes generar estos mecanismos. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar después es que la empresa les va a decir, pero tú viniste, me hiciste, aportaste, genial, pero ahora no puedo protegerlo porque efectivamente esta vez está publicada, ¿ya? Entonces, se los digo porque ha pasado lamentablemente. Entonces, en resumen, las patentes, y esto es muy rápido, pueden ser cualquier solución al problema técnico, que ya sea una composición, un compuesto, aparatos, máquinas, herramientas, pero también procedimientos, métodos y sistemas, ¿ya? Los requisitos, como les digo, novedad a nivel de aplicación industrial, 20 años es la duración de este tipo de derecho en Chile y en cualquier lugar del mundo. Ahora, si ustedes quieren protección internacional, como ya saben, dado que uno de los principios de propiedad intelectual es que son territoriales, van a tener que ir a cada uno de los países protegiendo esos desarrollos. Otras opciones, y aquí voy a ir un poquito más rápido, los modelos de utilidad, como ya les decía, la diferencia de los modelos de utilidad es que no tienen que ser cosas que no existen, sino que tienen que tener una utilidad que antes no tenían. Ejemplo, chileno, de nuevo, Rodrigo Alonso, creador del saco de dormir que permite el movimiento natural del cuerpo. Entonces decir, ya, pero eso no tiene ninguna gracia, pero no existía. No existía un saco de dormir con movilidad. Le dio una utilidad a un saco de dormir que antes no tenía. ¿Cuál? La libertad, la libre movilidad de las extremidades. Protegido, hoy día está a dominio público porque ya es una patente que los 10 años de vigencia. Diseño industrial, de nuevo, ¿qué forma la genética? No necesita tener una función técnica. Una caja para almacenamiento no existía. Una caja no es más que eso, no tiene una característica técnica necesariamente, ¿ya? Y finalmente las marcas comerciales, que como yo les decía, son signos que nos permiten diferenciarlos, pero hoy día la verdad, sobre todo, ojo con esto, sobre todo aquellas startups que están en el mundo de la inteligencia artificial, las marcas comerciales son una forma muy importante de generar visibilidad, pero además porque normalmente hay cosas que no van a poder patentar, pero que sí van a poder generar reconocimiento y diferenciarse de las cosas que ya existen en el mercado. La gracia de las marcas es que tienen una vigencia de 10 años, pero a diferencia de todos los otros derechos de BI, son renovables. Y por lo tanto, eso les da una permanencia mayor en el tiempo. Para los que están en el mundo de la I+D, aspirina, por ejemplo. Aspirina, ¿cierto? Ácido acetilsalicílico, una patente estadounidense del 1900, y nosotros seguimos teniendo en nuestro tráfico comercio aspirina. ¿Por qué? Porque aspirina es una marca. Ácido acetilsalicílico es un genérico, ustedes pueden comprarlo en cualquier lugar hoy día, pero aspirina sigue siendo una marca de Bayer, y por lo tanto sigue generando un reconocimiento y una diferencia de ese producto versus otro. Esto solo para que ustedes no caigan en errores que a nosotros como del mundo de la propiedad intelectual nos duele en el corazón, y es que a veces nos dicen quiero patentar mi marca. No, las marcas se registran y los inventos se patentan. Entonces, si usted quiere patentar su marca, está mal, porque no va a ser un buen proceso, pero normalmente además nosotros nos damos cuenta que la gente hace procesos y ingresa a la página de INAPI, se pone patente y le empieza a pedir unas cosas que no entiende, porque claro, está requiriendo registrar la marca en una patente y viceversa. Entonces, aparte de ser un problema semántico, a veces se transforma en un problema técnico, porque efectivamente van a tratar de buscar protección de algo que no tiene nada que ver con lo que están buscando. Entonces, las marcas se registran, los inventos se patentan y todos somos muy felices en INAPI. Finalmente, mencionarles el tema del secreto, porque también hay muchas, y de hecho ha habido un auge en el uso del secreto industrial últimamente a nivel global, principalmente porque efectivamente se ha dado un poco más a conocer, pero
A diferencia de los tipos de derechos de propiedad industrial que yo les mencionaba, las patentes, las marcas, los modelos de utilidad, los secretos industriales requieren que los titulares, es decir, ustedes se hagan cargo de esa protección y de ese resguardo y de esa reserva a ese o elemento que ustedes quieren resguardar. ¿Por qué? Porque si se lo cuentan a alguien, ya dejó de ser secreto. Entonces, ustedes son los que efectivamente tienen que generar mecanismos de protección. Está considerado como parte de la ley de propiedad industrial porque efectivamente la ley considera las sanciones ante el uso inadecuado o la vulneración de un secreto, pero nosotros en INAPI no tenemos un registro ni un depósito de secretos industriales, sino que son ustedes mismos los que tienen que hacer que efectivamente este secreto lo puedan resguardar. Y para eso, ¿qué tienen que hacer? No hacerlo público, ¿cierto? El secreto no va a tener límite temporal mientras no se conozca, ¿cierto? No va a tener protección contra la copia, y si alguien eventualmente genera una copia, ustedes van a tener que demostrar que eventualmente hubo una vulneración a ese secreto maliciosamente, pero alguien podría llegar al mismo resultado, incluso con el mismo desarrollo, y no necesariamente haberlo copiado. Entonces ahí hay que tener ojo con eso. No tiene costo de registro, tiene un efecto inmediato, pero los costos asociados a la protección del secreto, créanme que a veces pueden ser incluso mayores que los de tener una patente que efectivamente te genera una protección legal, jurídica en un territorio. ¿Ya? Esa es la diferencia, yo diría, sustancial con un secreto, pero es parte. O sea, muchos de hecho, hay desarrollos tecnológicos que tienen dentro de su paquete de activos de PI secreto, modelo, diseño, dibujo, y patente, y también usa secreto. O sea, uno puede hacer una combinación virtuosa de todos los elementos en tanto tenga la posibilidad de poder resguardarlos de forma adecuada. Y con esto finalizo, porque no les dije que no era INAPI, porque primero quería contarles la parte más entretenida, ¿cierto? Nosotros somos el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, somos una agencia pública, igual que ANID, y nuestro objetivo, nuestra función que nos otorga la ley, efectivamente poder hacer el registro de marcas, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad e indicaciones geográficas de denominaciones de origen. Somos un tribunal de juicios de oposición en primera instancia. No así si alguien vulnera un derecho de propiedad industrial, no es a INAPI quien debe acudir, sino que a los tribunales, digamos, a la justicia ordinaria normal. Y efectivamente tenemos un rol de difusión de conocimiento tecnológico, tanto de dar a conocer las tecnologías que están protegidas, como también ayudar al ecosistema de innovación y emprendimiento a utilizar las herramientas de propiedad intelectual, y ojalá de una forma estratégica, que es lo que estamos buscando hoy día. Y ahí yo les contaba también al equipo de la NID hace un rato que nosotros tenemos a disposición también de ustedes ciertos programas donde podemos ayudarlos y orientarlos con respecto a cómo pueden proteger sus activos intelectuales. Obviamente, ustedes no es gratis porque ya lo pagaron con su impuesto, así que es parte de los beneficios que entrega los servicios públicos a todos los usuarios nacionales para que puedan utilizar las herramientas que están disponibles. Y para cerrar, INAPI además tiene asesoría gratuita. Tenemos, como te digo, este nivel de programa donde nos juntamos con ustedes, los ayudamos, pero también tenemos asesoría especializada y gratuita para ayudarlos a solicitar. O sea, una vez que ya quieren ir a solicitar, también los podemos ayudar. No les podemos escribir la solicitud por razones obvias, porque no podemos ser juez y parte, pero sí podemos ayudarlos en todo su proceso de tramitación para hacerlo más expedito y que efectivamente ustedes puedan cumplir el objetivo inicial, que era proteger sus activos intelectuales y darle valor en los aspectos que ustedes buscan, ya sea que de transferencia tecnológica o de llevar directamente sus tecnologías al mercado. Espero con esto haber logrado el tiempo, Alfredo. Me pasé creo que unos minutitos, pero, pero espero haber respondido y quedo a disposición de las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, María José. Una presentación muy completa, muy explicativa. Como tú decías, la vamos a poner a disposición de quienes participaron de la actividad y, por supuesto, también de quienes no pudieron conectarse, pero que van a poder también realizar este registro posteriormente. Tenemos algunas preguntas, María José, así que vamos con eso. Nos escribió por el chat Octavio Aravena. Él plantea lo siguiente, dice: en nuestro caso, como estamos en procesos en donde nuestras invenciones no poseen todos los elementos definitivos, quiere saber si en INAPI existe algún mecanismo que permite incorporar nuevos elementos que no sean considerados ampliación, similar a las provisionales de USPTO.
No sé si pronuncié bien eso. A ver, de la USPTO, de la oficina de Estados Unidos. Gracias, Octavio, por la pregunta. A ver, primero contarte que la actual ley de propiedad industrial, la ley actual 19.039, está venimos varias veces diciendo, pero está a traer una etapa con modificaciones justamente incluyen las patentes provisionales. Las patentes provisionales, desde que entre en rigor la ley, que va a ser cuando se publica el reglamento, que hoy día está en el Contraloría General de la República, esperamos que sea marzo, abril, esperemos que sea, va a estar la posibilidad de presentar patentes provisionales, que es justamente lo que tú estás diciendo. Es decir, no tengo mi desarrollo totalmente finalizado, pero sí tengo los aspectos generales. Ahora, ojo, porque efectivamente la ampliación siempre va a ser un riesgo en las patentes provisionales, ¿ya? Sobre todo si quieres después ir a protección internacional. Entonces, hay que ser súper riguroso en cómo presentar una patente provisional para que después nosotros mismos no te digamos, ¿sabes qué? Aquí estás haciendo ampliación y por lo tanto te saliste del estado y ya la fecha no vale para ese ámbito. Entonces, yo te diría que si quieren hacerlo, se preparen. Podemos después conversarlo ahí de forma bilateral si ustedes necesitan ayuda, porque efectivamente, justamente lo que buscamos es que ustedes tengan la misma posibilidad de la USPTO y que no tengan que ir a Estados Unidos a presentar una provisional, que tengan la opción chilena. Van a poder presentar provisionales en español y en inglés, esperando que también van a poder después, si eventualmente quieren protección internacional, usar esa provisional como derecho de prioridad para una solicitud PCT, por lo tanto van a poder empezar por esa vía, pero va a estar disponible. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta, me imagino que habrá algunas directrices donde donde uno se va a instruir cómo presentar una provisional, ¿cierto? Porque va a ser diferente. Ya. Sí, efectivamente va a estar dentro de las directrices. Nosotros hemos hecho algunas presentaciones justamente de la nueva ley, se los voy a compartir al equipo de la NID, por si quieres también revisarlo. Hemos hecho algunas presentaciones, no tan dirigido al mundo, digamos, de la investigación, sino que más bien a agentes y entidades de apoyo, como oficinas de transferencia, entendemos que van a ser quienes van a ayudarlos a generar estas opciones, pero sí, cuando ya esté en rigor la ley, vamos a hacer actividades donde los ayudemos justamente a poder visualizar cuáles son los elementos y sobre todo, lo más fundamental, como decía, no salirse del ámbito de generar ampliación, que es el más riesgo que tienen las provisionales. No sé. Te hago yo en vivo la pregunta, que hice otra. Sí, yo iba a comentar lo mismo, que Octavio nos ¿La había dejado otra divulgación pregunta. de la PCT? Sí, ¿cuál es el tiempo de ahí de publicación de porque yo no conozco también el sistema de PCT, así que por eso pregunto, ¿cuánto es el tiempo desde que yo presento mi solicitud de patente vía PCT se demora en que salga publicada mi patente, mi solicitud de patente? A ver, para los que no saben lo que es PCT, primero, PCT es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Las patentes mundiales no existen, pero existe un tratado del cual Chile es parte, el que permite presentar a través de una única solicitud patentes en 154 países que hoy día somos parte del tratado, ¿ya? Por tanto, es un procedimiento de presentación internacional de patentes. Que tiene una etapa internacional y una etapa nacional, es decir, una etapa internacional donde tú presentas, como dice Octavio, la solicitud. Si tú presentas directo la solicitud a PCT sin prioridad, ¿se entiende? Vas directo a PCT con tu solicitud completa, esa solicitud se publica, si no me equivoco, a los 9 meses de presentada la solicitud, sin prioridad. Ahora, si tú vas con una prioridad, ya sea una provisional o una nacional, ese periodo normalmente llega cerca al mes 16, contando desde la fecha, desde la presentación inicial, ¿se entiende? Entonces, ahí los tiempos de divulgación van cambiando, y ahí hay que tener ojo justamente, porque Octavio me imagino que está preguntando por eso, tiene que ver con el estado del arte, porque efectivamente el derecho, cuando yo presento una solicitud de patente, fijo el estado del arte, es decir, desde ese momento, todo lo que está atrás me podría, pero lo que está adelante lo afecto yo. ¿Cierto? Por lo tanto, mi solicitud va a ser considerada novedosa
si lo que está atrás efectivamente no resuelve el problema técnico de la misma forma que lo estoy resolviendo yo. Entonces, la fecha de solicitud es relevante, sobre todo en el mundo global que hoy día tenemos, donde todos estamos buscando soluciones a problemas parecidos, digamos. O sea, todos están buscando cáncer, todos están buscando COVID hoy día. Entonces, los tipos de presentación efectivamente son súper relevantes. Hay otro punto, Octavio, también relevante. La provisional es una patente que normalmente uno sabe que no se publica, ¿cierto? Pero si vas a ir a PCT con una provisional, esa provisional sí se publica en el expediente completo de la PCT. Okay. Ojo con eso. Ya, muchas gracias, muy claro. De nada. Gracias, Octavio, y gracias, María José, por esas respuestas. Y antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría invitarles a responder la encuesta que hemos preparado para evaluar esta actividad. Les vamos a dejar el link en el chat de Zoom para que la puedan ir contestando en la medida que seguimos conversando con María José. Gracias por participar de esta encuesta. María José, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Los 20 años de duración de una patente rigen desde que son solicitadas o desde que son concedidas? ¿Y qué pasa con los tiempos de tramitación? ¿Por qué en Chile demora un tiempo que quizás es distinto al que pasa en otros países? A ver, los 20 años son desde la presentación de la solicitud, no desde la concesión. ¿Ya? Eso es en Chile y en casi todos los países del mundo, desde el momento de presentación de la solicitud. Ahora, los tiempos de tramitación efectivamente varían en las distintas oficinas del mundo. Nosotros hoy día estamos en un tiempo promedio. A mí no me gusta hablar de tiempo promedio porque los que somos ingenieros siempre sabemos que el promedio no es nadie. Porque claro, nunca te toca, pero hoy día estamos en tiempo promedio de 3 años y medio. Ese es el tiempo promedio de que tú ingresas la solicitud hasta que se concede, ¿ya? Ahí van a encontrar de todo en el mundo, o sea, estamos en tiempo, nosotros estándares internacionales, la oficina de Estados Unidos, claro, Estados Unidos tiene tiempo de tramitación bastante menor, pero tiene una lógica un poco distinta, que puedo conversar, pero Europa se está demorando del orden de los 3 años, y claro, si vamos al contexto latino. Ahora, el que ustedes, el proceso de tramitación de una solicitud de patente en ningún caso impide los procesos de transferencia tecnológica, ¿ya? Y por eso es tan importante, sí, tener patentes bien presentadas y robustas, porque si el problema técnico no está bien delimitado, si las reivindicaciones no están bien hechas y tienen una patente débil o feble, efectivamente, aunque van a terminar los 3 años y la patente se la van a rechazar. Entonces, por eso es muy importante trabajar adecuadamente en la presentación de la solicitud y que esa presentación de solicitud sea técnicamente válida. En ese sentido, el PCT que mencionaba Octavio ayuda bastante a tener de forma más rápida información con respecto a la posibilidad que podría tener esta patente de protección. ¿Por qué? Porque a diferencia de los sistemas nacionales, y esto no es que Chile sea la excepción, sino que en general es así, PCT tiene en la fase internacional que yo les mencionaba un informe de búsqueda internacional, y ese informe de búsqueda se entrega si ustedes presentan directo a los 6 meses, es decir, a los 6 meses que ustedes presentan, entre 6 y 9 meses, ustedes presentan la solicitud y a los entre 6 y 9 meses van a tener un informe escrito con una opinión técnica de la oficina de examen que les dice, ¿sabes qué? Esto está bien aspectado o está mal aspectado. Entonces, eso a los 6 meses ya ustedes saben cuál es la proyección que podrían tener. Entonces, ojo con
con creer que el tiempo de concesión de una patente va a limitar la transferencia tecnológica. Yo creo que no es así. De hecho, normalmente las patentes se licencian en etapas muy tempranas de los procesos de presentación. Lo importante es que tengan buenas presentaciones, eso les transmitiría yo, que en el fondo el esfuerzo esté ahí, en hacer una buena presentación, un buen pliego de reivindicaciones, una buena memoria descriptiva, en analizar bien el estado del arte. Y para analizar bien el estado del arte, súper importante tener claro el problema técnico. Gracias, María Eso José. diría. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿qué sucede con la tecnología protegida al momento de realizar transferencia tecnológica? No sé si voy a entender bien la pregunta. ¿Qué sucede con la tecnología? A ver, en términos de la transferencia tecnológica es un proceso en el cual normalmente el titular de la tecnología le concede ciertos beneficios a un tercero para que pueda eventualmente explotar o desarrollar la tecnología. Normalmente en el proceso de transferencia tecnológica, el dueño de la tecnología sigue siendo el que lo desarrolló, por lo tanto no cambia la titularidad del dueño, sino que lo que en el fondo se genera es una suerte, llevándolo a términos súper simples, una suerte de arriendo para que un tercero utilice o desarrolle tecnología de acuerdo a las condiciones que ustedes establecieron. Ojo, ya un proceso de transferencia tecnológica no es un chaleco de fuerza, ustedes son los que definen cuáles son los límites. En términos territoriales, ustedes podrían decir, por ejemplo, tener distintos licenciatarios, ¿cierto? Y dependiendo de países, por ejemplo, podrían darle la licencia a alguien en Estados Unidos, a alguien en Europa, a alguien en Asia, a alguien en Europa, en América Latina. No tiene por qué ser el mismo. Ojo, ustedes fijan las reglas. Ahora, obviamente, a los licenciatarios, por su parte, siempre les gusta tener la mayor cantidad de beneficios, pero ustedes son los que fijan las reglas. ¿Ya? Ustedes son los que fijan el estándar que quieren. No sé si con eso, Jimena, logro responder la pregunta, porque era como, ¿qué pasa con la tecnología? La tecnología sigue siendo de usted. La única forma que cambie es que usted venda, y eso es una cesión. Y ahí usted cede el derecho a un tercero y usted deja de ser el dueño. Yo creo que quedó súper claro, María José. Y vamos ya en honor al tiempo con la última pregunta. Esta dice, dentro de la estrategia de negocios de una startup, que dura un año de ejecución, un proyecto startup yo creo que, y quiere protegerse en Estados Unidos o en la Unión Europea, ¿qué recomendaciones nos podrías entregar al respecto? Claro, es que yo sé que el proyecto normalmente de startup dura un año porque tienen un desarrollo limitado en términos del financiamiento que ustedes van a tener, pero yo vuelvo a lo que les mencionaba hace un poquitos minutos. Yo me focalizaría los esfuerzos en ese año a desarrollar un buen documento de patente. Si quieren mi opinión técnica es gástense la plata ahí, en un buen documento de patente, ¿ya? En un documento de patente que efectivamente proteja lo que ustedes quieren proteger. Ojo, nosotros a veces leemos un documento de patente y no protege nada. O sea, lamentablemente, y se gastaron plata. Entonces, coticen, ¿ya? Es como, yo siempre doy un ejemplo muy burdo, pero siempre usted, siempre como que el resto me entiende. Cuando usted se compra un auto, usted sabe que el auto tiene motor, ruedas, chasis, ventanas, ¿cierto? Tiene distintos elementos. Cuando usted compra una patente, la redacción de una patente, tenga claridad de lo que lo van a entregar de vuelta, ¿cierto? O sea, le van a entregar un estado del arte, le van a entregar un análisis de si el problema técnico efectivamente está resuelto de la misma forma. Inviertan ahí, porque efectivamente una buena redacción de patente les va a servir y va a ser exitosa. El proceso de tramitación obviamente es un poco más largo y por lo tanto normalmente el proceso de tramitación va a extender el periodo de financiamiento de una startup, sin duda, porque ya no van a tener financiamiento de ANIL quizás para poder hacerlo, pero y quizás van a optar a otros financiamientos de Corfo, de escalamiento, etc. Pero si tienen un buen documento de patente, yo les aseguro que les va a ir bien para presentar en Estados Unidos, presentar en Europa, yo eso se los aseguro.
Y la otra recomendación es que utilicen más PCT, ya que no es porque yo quiera camisetearnos con nosotros, pero nosotros en INAPI somos una de las 18 oficinas del mundo que hace examen de patentabilidad para PCT. ¿Ya? Eso significa que tenemos estándares de calidad de la oficina europea. Hoy día un proceso de análisis de búsqueda al estado del arte y de análisis de PCT cuesta del orden de los $2.000. Nosotros en INAPI cobramos $450 a pymes y startups. Entonces, ojo con eso, utilicen los mecanismos y las herramientas que están. El estándar, además, es el mismo estándar que van a conseguir en la oficina europea. Entonces, a veces lo dicen, no, pero es que yo prefiero que mi ISA sea Europa porque quiero ir allá. Bueno, le va a costar $2.000. Y el análisis que va a tener va a ser el mismo, o sea, porque técnicamente todas las oficinas ISA tenemos estándares de calidad, porque si no, nos sacan del sistema, o sea, ese es el riesgo. Entonces, yo les diría que se gasten los recursos en hacer una buena solicitud de patente, en que les quede un pliego de reivindicaciones potente, que efectivamente proteja lo que ustedes quieren proteger y que utilicen el sistema internacional. ¿Por qué? Porque el sistema internacional les permite primero. No con esto les quiero decir, no, es que yo no voy a poder nunca postular a 150 países, no quiero 150 países. Sí, pero yo creo que al menos van a querer 4. O sea, una startup hoy día en general tiene una proyección internacional. Son bien pocos los que tienen un mercado solo local. Claro, si es un mercado solo local, bueno, solo usen Chile como INAPI, pero si están pensando en mercados internacionales, donde están pensando en 4 o 5 países, usen PCT porque van a tener todas las herramientas disponibles, van a tener mucha más información y van a tener información de una forma mucho más preliminar, que les va a permitir continuar o eventualmente modificar, ¿ya? Que en un proceso de tramitación normal no pasa tanto. Eso, Jimena. Muchas gracias, María José. Creo que muy completa tu presentación, tu disposición para responder las preguntas, así que agradecemos eso a nombre de todos los presentes, también por supuesto de nuestra agencia. Y bueno, antes de despedirnos, quisiéramos invitarlos nuevamente a que puedan responder nuestra encuesta. Como les decía en un principio, para nosotros es súper importante contar con el feedback de ustedes para ir mejorando estas instancias de trabajo que nos parecen que son súper valiosas. Así que agradecidos desde ya de que puedan darse unos minutitos e ir contestando, y en la medida de eso también vamos a ir cerrando la sala. Muchas gracias nuevamente, María José, por tu participación, y espero que podamos reunirnos nuevamente en una próxima oportunidad, y yo con mejor conexión para que podamos mirarnos. Sí, no, muchas gracias a ustedes, y como les decía, a disposición ahí de lo que necesiten, a todo el equipo de la NIT, y esperamos que haya sido de interés, y aquellos que necesitan apoyo específico, cuenten con nosotros para lo que necesiten.